Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona donde jueves a jueves vamos a descubrir nuevos temas en el mundo de la gestión de riesgos. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo ponderar los riesgos no financieros. Y antes de eso, y dar paso también a nuestra invitada del día de hoy, quisiera hablarles sobre nuestro canal de WhatsApp. Eh, por ahí, si me pueden ir levantando las manos todos aquellos que ya están dentro del canal de WhatsApp y que están siguiendo las noticias que les mandamos, por ahí los voy saludando a todos los que ya nos están levantando las manos. En el chat les estoy dejando el link para que se puedan unir a esta comunidad. Normalmente, ¿qué vas a encontrar en este canal de WhatsApp? Encuestas sobre el mundo de la gestión de riesgos, documentos que les puede ayudar en su labor diaria, ebooks de los que sacamos todos los meses, información también relevante en cuanto a noticias, lo último que hemos visto referente a este mundo. También les avisamos los webinars que tenemos próximamente. Por ejemplo, en la escuela también se avisó por ahí para que no te pierdas ninguna sesión. Así que sería lindo poder tenerlos ahí dentro del canal. Gracias, Rocío. Ahí nos está diciendo que ella está en el canal y también veo varias manitos levantadas. Gracias a los que ya nos están respondiendo. Vamos a saludar a las personas que ya se van conectando. Como siempre, me encanta hacer esta parte porque es muy alentador ver que son de diferentes partes de Latinoamérica. Saludos a Venezuela, se están conectando gente desde Ecuador, de México, yo los saludo desde Argentina, gente conectada desde República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Buenos Aires, Argentina también. Veo gente también de Perú, gracias por estar acá con nosotros. Honduras, Panamá, Colombia, Chile también que mencionamos también a Bolivia, y bueno, ahí les contaré Costa Rica también. Les contaré que nuestra invitada de hoy viene desde Colombia, es Natalia Martínez, tal vez las han visto en otras escuelas de gestión de riesgos. Ella está desde Bogotá. Nata, ¿cómo estás? Hola, hola Nico, ¿cómo estás? Muy Ahí ya buenos días vemos. para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. ¿Qué tal, Nata? ¿Cómo está ¿Cómo todo por están? allá, Bogotá? Muy bien. Ha hecho mucho frío en los últimos días. Los que están acá en Bogotá, Colombia, pueden desmentirme. Pero nada, con toda la energía y toda la buena actitud para tener hoy una sesión llena de conocimiento y poder compartir con ustedes esta hora y cuarto más o menos. Lo máximo, Nata. Te digo que también están sumando gente de Puerto Rico. Creo que no habíamos tenido este país antes dentro de las escuelas, así que bienvenidos a las personas que se están sumando desde ese país. Entonces, les estoy dejando se los vuelvo a dejar ahora en el chat el link para que puedan entrar a la comunidad, perdón, al canal de WhatsApp. Igual tienen el QR, si es que tienen celular a la mano, pueden escanearlo e unirse de manera mucho más rápida a nuestro canal. Y también quería, si me ayudas con el siguiente slide, por favor, un último anuncio, contarles sobre el Product Update que viene la próxima semana. Tenemos esta sesión que es una vez al mes con Olga Torres, nuestra directora de operaciones, que nos cuentan lo nuevo que ha salido en la herramienta. Todo esto lo hacemos con el fin de que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a Pirani con todo lo nuevo que se saca y también que nos den un feedback, qué les está pareciendo las nuevas funcionalidades, qué otras cosas les gustaría que tenga la herramienta. Todo esto nos sirve para que el producto pueda empezar a trabajar en nuevas funcionalidades que a ustedes les beneficien. Entonces, este evento lo tenemos la próxima semana. Les estoy dejando el link ahí en la descripción. Pueden eh, registrarse, no toma más de 2 minutos. Son datos muy básicos los que les piden para poder inscribirse en el webinar y bueno, ahí nos estamos viendo el próximo viernes con Olga. Nos están pidiendo una vez más, por favor, el QR, si podemos regresar al anterior para aquellas personas que todavía, listo, muchas gracias, que todavía no se han unido al canal, ahí están. Bueno, dejamos unos minutitos más, mientras que les cuento que si ustedes tienen preguntas durante el webinar, exposición de Nata, lo pueden hacer, ya saben, a través del módulo de preguntas y respuestas. Y el chat lo dejamos para compartir información importante, para ver si todo está ok con el audio y el sonido, que todo esté fluyendo de la manera correcta, para tener una sesión muy provechosa. ¿Listo? Ahora sí.
Muchas gracias por estar atentos a estos anuncios. Podemos dar inicio a nuestra escuela del día de hoy. Adelante, Nata. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por su participación. Nuevamente me presento, soy Natalia Martínez, soy consultora comercial. He participado en varias de las escuelas de gestión de riesgos en Pirán y en algunos webinars también a nivel internacional, compartiendo con ustedes el conocimiento y toda la parte práctica ya directamente en la plataforma, que es una de las ventajas que tenemos en esta escuela de gestión de riesgos. Pasamos de la teoría directamente a la práctica. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo ponderar riesgos no financieros y quisiera que ustedes me fueran poniendo en el chat si actualmente todavía hacemos calificación de riesgos a juicio de expertos, donde nos sentamos con el líder del proceso, con el líder de área y le vamos haciendo un listado de preguntas como por ejemplo, ¿qué tan crítico es para la organización? Un ejemplo, el riesgo de robo de información sensible. Entonces, quisiera que ustedes me fueran contando un poquito acerca de metodológicamente hoy cómo estamos calificando nuestros riesgos, ya que esto me va a poder dar algunas luces y algún sentido de cómo abordar este tema sin que se vea tan técnico. La ponderación de los riesgos no financieros es un tema denso, es un tema que requiere un grado de complejidad y requiere un nivel de madurez en gestión de riesgos para todas esas organizaciones que hoy hasta ahora están arrancando en su proceso de gestión de riesgos y que hacen su calificación de riesgos de forma cualitativa, pues les voy a mostrar de forma cualitativa también cómo podemos llegar a acercarnos un poco a esa identificación de lo que son calificar esos riesgos ya que son no financieros, cómo ponderarlos, cómo también asignarles de pronto un rubro dentro del presupuesto y demás. Y también para todas esas organizaciones que hoy ya hacen su calificación de riesgos por variables, que hacen su calificación de riesgos teniendo en cuenta un impacto legal, reputacional, operativo, financiero y demás, pues cómo podemos llegar a tener esa metodología, poder tener de pronto un poco más esas variables ya un poco más estandarizadas en una plataforma tecnológica y cómo pues garantizamos uno de los pilares de seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, ya les dije, este es un tema denso que vamos a tratar de abordar de la forma más simple, clara posible. Sé que van a surgir bastantes dudas. Igual recuerden que al finalizar cada escuela de gestión de riesgos hacemos una pregunta de que si quieren ser contactados por el equipo comercial y van a poder a través de un código QR que también compartimos agendar una sesión con Jorge, que es la persona que se encarga de validar la necesidad que tienen cada uno de ustedes sobre temas particulares, sobre plataformas, sobre cómo accedo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y vamos a poder tener un espacio reservado con cada uno de ustedes, si así lo desean, para contarles un poco más y llegar al detalle, dependiendo de la metodología de cada una de las organizaciones. Habiendo dicho esto, siendo muy clara con las reglas de juego, vamos a arrancar con esta presentación comercial que se basa en ponderar riesgos no financieros. Para esto tenemos una agenda del día donde les voy a estar compartiendo algunos conceptos básicos como definición del apetito de riesgo en las organizaciones, evaluación integral de riesgos como hito fundamental para poder llegar a ponderar estos riesgos, la comprensión de objetivos asociados a los riesgos y esta comprensión va muy de la mano a todo lo que es la estrategia de la organización y cómo la calificación de estos riesgos llega a ser de cara a la gerencia uno de los ejercicios más importantes para la toma de decisiones efectivas. Vamos a estar hablando del tratamiento al riesgo, del monitoreo y la revisión continua, y ahí vamos a pasar a interactuar con Pilar. Hoy voy a estar muy enfocada en mostrarles un fragmento, unos módulos específicos de la plataforma. Entonces necesito que estemos todos súper atentos a esta parte práctica para que entendamos muy bien cómo se hace esa calificación metodológica. ¿Listo? Primero quiero hablarles de la definición del apetito, que es fundamental dentro de las organizaciones. De acuerdo a lo que plantea la ISO 31000, nos habla de que hay que establecer unos parámetros dentro de los cuales las organizaciones están dispuestas a operar.
en términos de exposición a riesgos para lograr una definición precisa del apetito de riesgo. Se requiere un proceso estructurado que se adapte a los cambios que pueda llegar a tener esto. Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos o estamos ya dentro de una organización, ¿cierto? Y estamos definiendo el presupuesto para nuestro proceso, hay un rubro que si bien ya traemos un histórico en materialización de riesgos, vamos a poder decir, ok, el riesgo de suplantación de identidad que pertenece a mi proceso, que es, no sé, entrega de tarjetas, por ejemplo, me ha venido representando una pérdida que equivale al 10% del presupuesto de mi proceso. Entonces yo como líder de este proceso doy un resguardo a ese capital y digo, este es un capital que se va a ir en caso de materialización de riesgos. Entonces aquí viene un papel muy importante y es que hay modelos para definir apetito de riesgos con una base histórica, ¿cierto? O modelos que se pueden construir sin esa base histórica que deben cumplir con la promesa de poderse estar actualizando e ir ajustando ese apetito a la realidad de cada uno de los procesos y de cada una de las organizaciones. Tengo casos de organizaciones que me dicen, Natalia, dependiendo del EBITDA de la organización, yo destino un 10, un 15, un 20% a estas posibles materializaciones de riesgos porque prefiero dejar ese resguardo y que no se llegue a materializar el evento de riesgo y yo no tenga cómo solventar. Entonces, esto es un tema muy importante que dependerá de una decisión estratégica de la organización que va muy de la mano con nuestra continuidad del negocio, ¿cierto? Y con nuestra responsabilidad de medir correctamente los riesgos al interior de las compañías. Yo les traje esta imagen donde nos muestra el símbolo de riesgo y luego nos aparece un tacómetro, donde nos muestra el color verde, donde nos muestra el color amarillo, donde nos muestra el color rojo. ¿Y qué quiere decir este tacómetro? Que todo lo que está en verde es nuestro apetito al riesgo. Es lo que yo resguardé para en caso de la materialización. Una vez ya pasemos de esa parte amarilla o naranja, quiere decir que esa es la tolerancia. Hasta este nivel soy capaz de tolerar que llegue a materializarse X cantidad de dinero, ¿cierto? Y luego viene el nivel rojo, que es un nivel máximo y de alerta, donde ya hay que activar unas medidas un poco más fuertes de cara a continuidad para poder garantizar la operación de ese proceso. Y aquí hay un tema muy importante y preguntas que ustedes me pueden estar haciendo y es, bueno, Natalia, ¿y yo a todos los procesos de la organización les voy a asignar el mismo 10%? La respuesta es, depende de su organización. Tengo organizaciones que me dicen, yo asigno ese presupuesto o ese rubro dependiendo de la criticidad de mi proceso. Y aquí aparece un tema muy importante y es la interrelación que tienen los diferentes sistemas al interior de las organizaciones. Y es que me encuentro a veces con empresas, con organizaciones que manejan su gestión de riesgos como áreas o islas separadas dentro de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, el sistema de riesgo operativo tiene un modelo de calificación de riesgo, el sistema de seguridad de la información maneja un modelo diferente, para prevención de lavado tenemos un modelo diferente, entonces somos como islas independientes dentro de una misma organización. La idea es que las áreas conversen entre sí. Y yo les traigo hoy un caso que me gusta mucho y es sobre una norma, una ley que hay hoy muy fuerte sobre la ley de protección de datos personales, donde esta norma empieza a tener una transversalidad en todos los sistemas y nos lleva a estar enterados dentro de las diferentes áreas. Hay clientes que llegan a mí y dicen, Natalia, necesito solamente el sistema para riesgo operativo porque cumplimiento compró otro sistema, porque seguridad de la información compró otro sistema. Y es una muy mala práctica. Lo ideal es que ustedes puedan tener una plataforma que les permita integrar todos sus sistemas a nivel organizacional,
que tengan una metodología alineada, ya que cuando se sientan con el directorio, a él le interesa ver un mapa de calor a nivel organizacional, donde tengamos unos riesgos en alto, otros en medio, otros en bajo, pero yo como dueño, como accionista, como parte del directorio, estoy interesado en saber cuál es el termómetro que tiene mi organización en cuanto a gestión de riesgos, ¿vale? Entonces, este tema de la definición del apetito de riesgo depende mucho de cada una de las organizaciones. Y aquí viene un tema importante y es que si ustedes actualmente están haciendo una evaluación de riesgos aún a juicio de expertos, se podría decir que es momento de, por una muy buena práctica, empezar a migrar a una calificación de riesgos por variables donde tengamos en cuenta el impacto financiero para la organización. ¿Listo? Adicional a esto, vamos a estar hablando también de todo lo que es la evaluación integral de riesgos. Y aquí quiero volver a mencionar de que debemos manejar una metodología integral para que un riesgo que es crítico para, no sé, para riesgo operativo, puede ser que sea medio para seguridad de la información y puede ser que sea bajo para prevención de lavado. Pero tenemos que estar en la capacidad de identificar cuál es el comportamiento de cada uno de estos riesgos frente a los diferentes sistemas. Porque, ¿qué pasa? Como está esa desunificación o esa desunión que hay dentro de los diferentes sistemas, si yo califico un riesgo con un nivel de criticidad alta en la parte de prevención de lavado, por ejemplo, ¿creen que para los otros sistemas ese es un riesgo que podría estar en un cuadrante inferior? Estaría segura de que no. La materialización de un riesgo por multas y sanciones de cara a prevención de lavado puede llegar a aniquilar totalmente la organización. Y es importante que si yo soy la líder del proceso comercial, entienda, comprenda y asimile la importancia de hacer una debida diligencia correcta y conforme a los manuales de procesos y procedimientos que corre con la organización. Y esto cobra una importancia mayor si lo vemos desde el área de compliance o del área jurídica de la organización, donde esas dos áreas puede ser que estén muy alineadas y sepan la importancia de hacer una debida diligencia cuando voy a hacer la vinculación de un cliente, de una contraparte, de un tercero, ¿cierto? Y esa área también debe estar muy unida con el área legal porque le dice, oiga, mire que estuve revisando la normativa de la superintendencia y dice que en caso de que nosotros incumplamos con una vinculación, por ejemplo, de una persona políticamente expuesta según nuestros criterios propios de organización o con una persona que pertenezca o tenga nexos con el terrorismo o el narcotráfico, por ejemplo, podemos incurrir en multas o sanciones de hasta 2.000 millones de pesos. Entonces ahí el oficial de cumplimiento dice, pues madre, ¿en serio? Y entonces el jurídico le dice, y adicional dice que usted como oficial de cumplimiento puede llegar a tener una pena de prisión entre 36 y 48 meses de cárcel. Entonces es empezar a tener esa conversación entre las áreas. Entonces, muy seguramente el director o el oficial de cumplimiento va a decir, ok, venga, ¿por dónde estamos haciendo ese cargue de información de la debida diligencia? Ah, no, eso lo hacemos a través de un sistema que nos compró el área de TI. Y entonces se va el oficial de cumplimiento al área de TI y le dice, oye, quiero saber un poco más acerca de ese sistema por el cual nosotros captamos la información de la debida diligencia, porque pues necesitamos validar que la información que allí se cargue efectivamente sea la que representa a la persona que estoy vinculando. Y el área de TI le dice, no es que no hay ningún sistema. Actualmente lo hacemos por un formulario de Google y adicional, por ejemplo, no tenemos ninguna verificación posterior a la vinculación. ¿Ustedes creen que el oficial de cumplimiento cómo va a quedar? Bastante preocupado, ¿cierto? Entonces, allí está la importancia de poder tener esa conversación entre áreas y poder entender que toda la cadena de los procesos, pues una concatena con la otra y que debemos estar muy alineados de forma estratégica y que esta evaluación integral de riesgos debe ser consensuada entendiendo que pueden haber unas variables específicas para riesgo operativo, unas variables específicas para lavado y unas variables específicas para seguridad, pero siempre muy alineados y estandarizados de que si vamos a hacer una calificación, sea de 1 a 5, donde crítico tiene un porcentaje, donde medio tiene otro, donde bajo tendría uno, diferente y así sucesivamente poder ir entendiendo.
Entonces, el primer paso implica una evaluación exhaustiva de los riesgos a los cuales se enfrentan la organización en sus diversas dimensiones, incluidos los riesgos, lo que les estoy diciendo, operativos, estratégicos de cumplimiento. Esta evaluación se basa en análisis cuantitativo para identificar y comprender los riesgos potenciales y sus posibles impactos en la consecución de los objetivos organizacionales. Este texto me encantó, lo redactéis muy claro porque dice que si nosotros no tenemos una correcta visión de nuestros riesgos operativos, estratégicos, de nuestros riesgos de cumplimiento, difícilmente vamos a poder llegar a darle cumplimiento a los objetivos de la organización. ¿Listo? Entonces, es muy importante que podamos tener esa conversación entre áreas y poder tener esa evaluación consensuada de riesgos. Un tema que olvidé ahí. Esta evaluación de riesgos debe ser aplicando las líneas de defensa. O sea, una muy buena práctica. Yo soy experta en gestión de riesgos y yo podría analizar riesgos de diferentes industrias. Todos los días me siento con cooperativas, financieras, aseguradoras, manufactureras, empresas del sector de alimentos, tecnología, educación. Y tengo que tener la capacidad de que en mi mente exista el universo criminal de riesgos, como yo le digo, donde según cada industria yo identifique posibles riesgos que a usted le pueden llegar a pasar. Siempre lo digo y me encanta plantearlo, y es que nosotros desde áreas de gestión de riesgos tenemos que estar en la capacidad de plantearnos el peor de los escenarios. Entonces, por más expertos que seamos, necesitamos el acompañamiento de ese líder de proceso, porque si yo soy experta en gestión de riesgos, podría analizarle 500 riesgos a Nicole, que está en Argentina, que tiene un perfil que se puede enfocar entre estas y estas variables, pero no identificaría yo los mismos riesgos si no me siento con Nicole y le digo, Nicole, muéstrame o cuéntame, por ejemplo, ¿qué haces tú en un día? Entonces Nicole empieza, yo hago la primera, en las horas de la mañana hago esto y esto, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que Nicole me diga, yo me levanto, troto 20 minutos y luego vengo a la casa, tomo una ducha, preparo un café y me siento a trabajar. A que Nicole me diga, Natalia, yo me levanto en la mañana, voy, me tiro de parapente, llego a la casa, me ducho, preparo un café y me siento a trabajar. Necesitamos entender el paso a paso de los procesos y que sea contado en primera persona del que lidera, y escuchar del que lidera hasta el que ejecuta es muy importante. Y me encanta verlo, por ejemplo, en los riesgos de cadena de suministros, donde muchas veces los líderes del proceso tienen algunos riesgos aislados de su conocimiento, porque nosotros no vamos un poco a veces más allá y queremos entender cómo lo hace el operario, cómo lo hace desde la cabeza uno hasta la cola 2, por tener un ejemplo. Entonces, sí es bien importante poder tener ese seguimiento continuo a esas tareas o actividades. Comprensión de los objetivos asociados a los riesgos. Hay muchos objetivos que se van a tener dentro de las organizaciones a los cuales debemos hacerles un examen exhaustivo de riesgo. Y acá, por ejemplo, hablo que si un objetivo de la gerencia o de la organización es lanzar un nuevo producto al mercado, ¿cómo logro yo desde el área de gestión de riesgos empezar a hacer un análisis de esos posibles riesgos a los cuales se va a enfrentar ese nuevo producto para la organización? Entonces, es muy importante que todas esas decisiones estratégicas y todos esos objetivos organizacionales vayan muy acompañados de la parte de riesgos, porque yo puedo querer, porque soy muy chévere y muy linda, poder abrir una sucursal de pago en zona fronteriza, y resulta que y me lo contaba un cliente, la extracción de dinero, por ejemplo, de esa casa de cambio o de esa sucursal de pagos en zona fronteriza me representa a mí un rubro muchísimo más alto que la utilidad que voy a tener si instauro ese punto de pago en una zona fronteriza bien alejada de la civilización, porque resulta que hay grupos subversivos, grupos al margen de la ley, y yo no puedo ir y sacar el dinero en un carrito y traérmelo hasta la capital, ¿cierto? Entonces, es muy importante que todos esos objetivos estratégicos de la organización puedan ir muy alineados de la mano de un buen aterrizaje en gestión de riesgos. ¿Listo? Es fundamental comprender esos objetivos
estratégicos, operativos de la organización, así como los factores críticos asociados, lo que les estoy diciendo, por ejemplo, ubicación geográfica, no sé, vulnerabilidad de la población, tener el contexto necesario para establecer el apetito de riesgo y así vamos, entonces ahí les puse como el ejemplo, si vamos a lanzar un nuevo producto, hacer la evaluación de los riesgos asociados a estas, es fundamental para poder determinar el cómo y el para qué y el por qué, que es muy importante tenerlo muy presente dentro de las organizaciones, ¿vale? Adicional a esto, vamos a estar hablando también de ese tratamiento efectivo al riesgo. Y aquí hay un tema muy, muy interesante y es que una vez hemos hecho esa evaluación de los riesgos y ocurre en los dos escenarios, tanto para la empresa que dice, Natalia, traigo un histórico y ya conozco cuál es el apetito de mis riesgos y conozco por proceso cuál es el rubro que debo destinar para ese resguardo de capital en caso de materialización de riesgo. Y para las organizaciones que dicen, Nati, no tengo nada, hasta ahora voy a arrancar, pero sí quiero ser muy cuidadoso y quiero definir y ya mostrarle a gerencia como cuánto nos podría valer la materialización de un riesgo que se ubique en un cuadrante crítico, ¿cierto? Entonces es aquí donde este tratamiento cobra muchísimo sentido y es que muchas organizaciones definen el tratamiento a su riesgo desde la evaluación del riesgo inherente. ¿Sí? Entonces dicen el riesgo quedó en un cuadrante crítico y el riesgo es, no sé, recibir pagos con tarjetas que han sido clonadas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, puede ser que si nuestro negocio es apuestas en línea, sea muy difícil controlar que todas las apuestas que se hagan sean con tarjetas de crédito donde la persona que las está usando es el dueño de la tarjeta, ¿cierto? Entonces vamos a decir, tenemos unos ingresos o tenemos un 100% de ingresos por ese canal y de ese 100% tenemos un 30% que se da el riesgo de pago con tarjeta clonada o pago con tarjeta robada. Entonces decimos, venga, pero es que eso nos representa el 30% de los ingresos. ¿Qué hacemos con ese riesgo? Entonces, pues muchos dirán, no, lo asumimos. Lo asumimos porque es que imagínense, representa el 30% de los ingresos. Otros van a decir, vamos a mitigarlo. Entonces vamos a endurecer el factor de autenticación para el ingreso a las apuestas dentro de la plataforma. Vamos a pedir que no registre una, sino dos tarjetas, que adicional cargue un documento. Es definir el tratamiento que sea efectivo y adecuado para cada uno de los posibles riesgos que encontramos dentro de la organización. Y esta parte me encanta porque tengo muchas empresas que dicen, Natalia, tú no tienes un manual por ahí de riesgos donde yo, asociado a la industria, cargue de forma masiva y luego yo vaya viendo en la marcha cuál sí se materializa o no. Eso se puede hacer. Pero el deber ser es que nos sentemos y analicemos, porque lo que puede ser que le aplique a la empresa uno, no le aplique a la empresa 2. Puede ser que el 30% de ese valor que ingresa a través de esas tarjetas clonadas y demás represente un apetito de riesgo bajo para esta organización que les estoy diciendo, pero para otra la materialización de ese mismo riesgo podría llevarlos a la quiebra. ¿Listo? Entonces es muy importante poder determinar a qué organización, en qué organización estoy, cuáles son los objetivos y cuál es ese apetito de riesgo a nivel organizacional y cómo lo fragmentamos por procesos para poder llegar a determinar el apetito de riesgo por cada uno de los procesos, determinando si es crítico, si no es crítico, si tenemos un histórico, si no tenemos un histórico y demás. Después de haber evaluado los riesgos, identificar una variedad de opciones para tratar cada riesgo. Estas opciones pueden incluir lo que les estoy mencionando, evitar el riesgo, reducirlo, transferirlo, aceptarlo. Es importante considerar el contexto específico de cada organización y los objetivos comerciales al evaluar cada una de estas opciones. Porque yo sé que también nos pueden ver, por ejemplo, directores a nivel general en las organizaciones y me pueden decir, no, Natalia, pero entonces nunca vamos a lanzar un producto nuevo porque simplemente va a tener 1500 riesgos. Es lanzarlo sabiendo lo que nos puede llegar a ocurrir en caso de materialización de esos riesgos. ¿Listo? Entonces siempre va muy asociado a los objetivos comerciales de la organización y cómo podemos darle un manejo interno a través del tratamiento del riesgo. Muy seguramente habrán clientes que dicen, yo para ese tipo de temas, por ejemplo, lo que hago es transferir el riesgo. Ok, está perfecto.
Cada organización puede validar qué es lo que más se acomoda a su gestión interna y sobre eso poder tomar las decisiones efectivas. Pasamos a lo que es el monitoreo y la revisión continua de de los riesgos. Y entonces aquí viene un tema muy importante y es que este monitoreo se torna un tanto complicado cuando tenemos nuestra gestión de riesgos en Excel. Cuando nosotros pedimos que nos reporten un evento de riesgo y que este evento, y pasamos, no sé, si soy un gestor de riesgos, paso cada 2 meses por cada uno de los procesos. Habrán otros que me dicen, no, Natalia, yo paso a nivel mensual. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando se materializa un evento de riesgo y yo tengo un mes para darme cuenta que mi posibilidad de reacción es mucho más baja, lo cual puede incurrir en gastos adicionales frente al evento de riesgo? En el mundo ideal es que se materializó el evento de riesgos hoy a las 10 de la mañana, 11 de abril, y yo a las 11:25, por ejemplo, estoy reportando mi evento de riesgos y el área de gestión de riesgos se está enterando al minuto siguiente de yo haber hecho el reporte del evento. Entonces, es muy importante también que ese monitoreo y que ese control se pueda hacer a través de herramientas que nos garanticen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Listo? Tener reportes de eventos también por correo electrónico, que lo vemos habitualmente, no es una muy buena práctica porque si yo quiero depositar toda la información que logré consolidar de ese evento de riesgo, muchas veces en los correos se puede perder, más cuando tenemos rotación de personal, entonces no sabemos a ciencia cierta dónde ocurrió, por qué ocurrió, cuál es la información que se tiene y cuál ha sido todo el proceso para desencadenar toda la información asociada. Priorizar los riesgos, identificándolos en función de su impacto potencial en los objetivos organizacionales y la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia en un negocio como las apuestas en línea, evaluando el riesgo de clonación de tarjeta o compra con tarjetas clonadas, es alta, ¿cierto? Y la frecuencia es muy probable, porque de 100 transacciones que recibo en un día pagando con tarjetas de crédito, el 30%, por ejemplo, tienen este incidente. Entonces, es empezar a investigar, empezar a darnos cuenta cuáles son los eventos de riesgo que más se nos materializan, cuáles son los de mayor grado de criticidad, cuáles son los procesos críticos para nuestra organización y cómo podemos empezar a definir ese tratamiento y ese monitoreo a ese riesgo. Esto te ayudará a enfocar tus recursos en los riesgos más críticos y urgentes. Entonces, volviendo al tema inicial que hablábamos del oficial de cumplimiento que va y se da cuenta de que, pucha, estamos recogiendo los datos de los clientes en un Excel, de que no hay un repositorio donde guardar la información, se preocupa y va y dice, señores gerencia, necesito un software para hacer una verificación de debida diligencia, necesito un software para consultar listas restrictivas, necesito tener un sistema para poder manejar todo lo que es segmentación de clientes, monitoreo transaccional, alertamiento por operación sospechosa, scoring de riesgo individual. Necesito algo que me alerte de que Natalia Martínez, que tenía un perfil de riesgo bajo para la organización, hoy tiene un perfil de riesgo crítico porque imagínense que la vieja de un momento a otro se volvió comerciante de piedras preciosas, se fue a vivir a una zona fronteriza, todas las transacciones que reporta por sus cuentas son en efectivo y está haciendo adelantos en sus tarjetas de crédito. Entonces, Natalia migró de ser una persona que vivía en la capital, que tenía un sueldo establecido, que era empleada, su perfil de riesgo cambió totalmente y es muy complicado darnos cuenta de este tipo de cambios a través de un Excel. Entonces, es fundamental tener un sistema que nos ayude en ese monitoreo. Entonces, bueno, listo, eres la oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces te van a decir, bueno, ¿y cuánto nos vale ese sistema para poder, que sería un control, para poder atacar el riesgo que me estás comentando? Entonces, no, imagínate que me vale 100 millones de pesos o 50.000 dólares, mejor, hablemoslo en dólares porque los confundo. 50.000 dólares. Y entonces, ¿qué necesitas decir? No hay presupuesto de 50.000 dólares para tu área. Entonces tú vas a decir, claro, pero donde lleguemos a incurrir en ese riesgo, según la evaluación que hice con el área jurídica y con el área de tecnología,
podríamos estar incurriendo en una multa y sanción de más o menos $500.000 o 50 millones de dólares, pongámonos gramos. ¿Qué le sale más económico a la organización? Comprar la plataforma para poderle dar cumplimiento a la normativa y a los estándares o dejar que todo siga su curso y que lleguemos a una materialización de un evento de riesgo como este. Entonces, es el tema del tiempo de retorno de la inversión al adquirir tecnología que me ayuda en mi proceso de gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento de la norma y adicional, resguardar la continuidad de nuestro negocio. Entonces, este tema es bien importante que se haga a conciencia y que se tengan las herramientas necesarias para poder llegar a definir este apetito de riesgo. Y aquí hay un tema muy importante también que quiero mencionarles y es que con un ejemplo, nosotros tenemos, ahora todos tenemos áreas de seguridad de la información dentro de las organizaciones. Y digamos que el área de seguridad de la información de las organizaciones fue concebida al revés. ¿Por qué digo yo esto? Porque es como si no estuvieses embarazado 9 meses para recibir el bebé, sino que en 9 días te entregaran un bebé. ¿Y qué pasa con esto? Que no tenemos como la preparación y el paso a paso para llegar a la causa raíz de por qué estoy comprando sistemas aceleradamente. Entonces, si yo les preguntara aquí, ¿cuántos tienen antivirus en el computador? Todos tenemos antivirus en el computador. ¿Cuántos tenemos, no sé, si vendemos, si tenemos una empresa que presta servicios online, por ejemplo, cuántos tenemos pruebas de vulnerabilidad, de ethical hacking, pruebas de una cosa, que tenemos que comprar un, eso tiene unos nombres un poco más técnicos, yo les voy a decir, un policía que vigile que toda nuestra red de la oficina esté totalmente cubierta y que no hayan entes maliciosos ingresando al sistema? Todos sabemos que eso existe. ¿Qué riesgos estamos mitigando comprando este tipo de sistemas? Esa es una gran pregunta. Por eso digo que es concebida al revés el área de tecnología en muchas de las ocasiones. Eh, la gerencia, el mercado, los modelos incitan a que compremos un sinfín de herramientas tecnológicas sin saber el por qué. Compramos un sistema de monitoreo en listas restrictivas porque imagínense que existe una normativa que dice que en caso de que nosotros nos vinculemos con una persona que tenga estas características, incurriremos en una multa de hasta 50 millones de dólares. ¿Cierto? Entonces dicen, ok, entonces este sistema de monitoreo en listas pertenece a este sistema de prevención de lavado de activos, tiene estas características porque le estamos apuntalando a esto, porque no queremos que nos pase esto, y adicional de esa consulta en listas, el software que tenemos es súper chévere porque me permite guardar toda la información de la consulta en listas que hice en ese momento, y Natalia en la fecha 1, cuando la contraté, no estaba en el narcotráfico, pero resulta que a los 6 meses, según mi política, de prevención de lavado, yo vuelvo a hacer una consulta en listas de mis empleados y ¿qué crees? Natalia ya estaba en temas criminales en ese momento. Y automáticamente yo le cancelé el contrato porque no podemos concebir para la organización que una persona pues tenga nexos con temas criminales, estando trabajando para una empresa tan importante como la mía, por ejemplo. Entonces, es la importancia de conocer el por qué, el para qué de lo que estamos haciendo y de los controles que tenemos. Y eso le da una visión a junta directiva diferente de los riesgos que tenemos y del apetito de riesgo de cada organización. Realizar ajustes según sean necesarios. Esto implica un seguimiento de indicadores claves de riesgo, la revisión periódica de políticas y procedimientos, que esto también es muy importante, se les mencioné al principio. Si algo cambia en nuestro producto, en nuestro proceso, perdónenme, pues yo tengo que volver a hacer esa evaluación exhaustiva desde la cabeza hasta el final, para no decir desde la cabeza hasta la cola, como si fuera un animalito, sino desde la cabeza hasta el final, ¿cierto? Adaptación de cambios al entorno. Es importante que seamos dinámicos y en este tema es muy chévere porque tengo empresas que cambia la regulación, cambia la norma y como que se desajusta toda la metodología que teníamos porque no tenemos como un estándar de esta es la normativa, estos son los ítems de cumplimiento que le aplican a mi negocio, esto es como lo estoy cumpliendo, estos son los riesgos en caso de que no los cumpla. Ay, se modificó el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué riesgos tiene asociados estos? Venga, hay que incluir este riesgo adicional. Facilito. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas necesarias para poder llegar a garantizar esa verificación de la información de forma clara, precisa y concisa.
Vamos a irnos a la interacción con Pirani. Antes de eso, vamos a ver, Nico, tenemos ya algunas preguntas de pronto para ir resolviendo, ¿te parece? Sí, Aquí hay varias. Si quieres, puedes ir entonces al módulo de preguntas y respuestas e ir seleccionando mientras que yo voy a compartirles ahora el link para que puedan hacer la parte práctica. listo, súper. Entonces, por acá tengo de la última pregunta que me han hecho, ¿cómo medir el apetito de riesgo para ciberseguridad y seguridad de la información? Era lo que les mencionaba. Tú ya tienes una base histórica de incidentes, estupendo. Si a ti te están reportando los incidentes por Excel y te están reportando los incidentes, por ejemplo, por formularios y demás, púchale, una tarea dura, recopila toda esa información, empieza a verificar cuál tuvo una pérdida económica, de cuánto es la pérdida económica y así va sacando como un estimado de pérdida económica por cada uno de los incidentes. Entonces te voy a poner un ejemplo. Te dices, pucha, mis incidentes en el 2023 sumaron $30.000. Puedes hacer una proyección de crecimiento del 10, del 20, del 30%, dependiendo de tu negocio. Aquí hicimos un ejercicio práctico muy interesante y es que se estima, y ahí me apalanco en el estudio de gestión de riesgos que hace Pirani cada año. Los que no lo han descargado, descárguenlo así, es súper interesante, donde habla que uno de los riesgos que tiene crecimiento exponencial son los ciberataques, son los riesgos que van asociados a seguridad de la información. Entonces, se estimó, te voy a poner un ejemplo, en el 2022 tuvimos 22 millones de pérdida por ciberataques. En el 2023 tuvimos 50.000 millones por ciberataques. Se estima que para los años siguientes se duplique o triplique la cifra. Ese es un buen cálculo para que puedas hacer una estimación del apetito de riesgos de ciberseguridad. Vete a la normativa, enfócate también, las normas muchas veces son muy claras, como la que te estoy contando de Ley de Protección de Datos Personales, que va súper de la mano con todo lo que es el área jurídica. Y te dice, si usted de forma, cualquier ente o cualquier persona que clone o robe información que esté bajo su poder, ¿cierto? Porque yo le entregué mis datos a Pirani y Pirani dijo que se los robaran, entra como en una custodia esa base de datos, no me dejan modificar absolutamente nada de la base de datos, incurrirá en una multa o sanción de 10 a 100 salarios mínimos legales vigentes. Ahí está súper claro. O sea, tú debes coger y revisar qué te dice la norma y el valor que te indica la norma, hacer una proyección de los incidentes que has tenido en tu último año, ¿cierto? Y decir, escúchale, esto puede llegar a ocurrirme. ¿Por qué? Ah, imagínese que es que las bases de datos de la empresa las administra un tercero. Yo le he pedido, por ejemplo, un contrato específico de resguardo de la información a ese tercero. Esto es un tema de verdad que es para, tiene bastante tela de donde cortar para sentarse a hacer ese análisis exhaustivo. Ya ahorita con el ejemplo de pronto nos queda un poco más claro de cómo puedes llegar a definir ese apetito, pero depende mucho de cada organización. Se define entre un 10, un 15, un 20%, dependiendo de cada organización. Por aquí dice, ¿para qué se usa el fondo del 10%? ¿Para cubrir las pérdidas o para solventar el problema e implementar mejoras que tengan? Eso dependerá de esa definición del tratamiento del riesgo que tú des. Tú puedes decir, venga, yo guardo este 10% y no lo toco bajo nada del mundo porque es que ya hice la suma y en el año anterior ese 10% efectivamente fue lo que se materializó. Y si tengo que hacer indemnizaciones y si tengo que contratar un abogado y si tengo que las horas del abogado fueron 20, pero si el caso se pone más crítico son 50, y sé que ese 10% que tengo depositado allí me sirve para darle tratamiento a ese riesgo, está estupendo. Pero si tú vas un poco más allá y dices, venga, el año pasado tuve un 10% de mi presupuesto en cuanto a gestión de riesgo. Este año voy a resguardar el 20%. Voy a dejar que un 12% puede ser para la misma materialización de incidentes y el 8% restantes para definir controles efectivos. Este también es una buena definición de apetito de riesgo. Aquí dependerá mucho de la dinámica de cada organización. En qué entidad, metodología o base puedo defender ante entidades de supervisión el tema de juicio de expertos? Bueno, ese es un tema importante. ¿Qué pasa? Muchas veces la normativa y la regulación te dice califique sus riesgos, pero no te dice cómo. ¿Cierto? Te dicen, haga una evaluación de riesgos, pero no te dice, evalúe sus riesgos del 1 al 10,
donde bajo sea este porcentaje, medio sea este porcentaje. Ahí entra las políticas, manuales y procedimientos de cada una de las organizaciones. Perfectamente tú puedes defender tu metodología de calificación a juicio de expertos, pero la pregunta concienzuda es, ¿la metodología de calificación a juicio de expertos te lleva a la toma de decisiones efectivas para tu organización o lo dejamos muy al criterio del líder de proceso? Y recordemos que ningún ser humano en el mundo quiere verse expuesto ante sus superiores o ante una junta directiva como que su proceso de 10 riesgos que identificamos, 9 de riesgos están en un cuadrante crítico. Ningún ser humano. Entonces, es muy importante definir esa metodología de calificación en cuanto a la evaluación de riesgos. Si yo les pregunto cuáles son las características más lindas que tiene Nicole en este momento, todos me pueden dar características diferentes. Pero si yo les entrego una tabla donde les diga que la medida que va a indicar que Nicole es linda o no, tiene que sus ojos deben ser color miel, que deben tener una medida de tanto y tanto, que su boca debe estar entre tales y tales tonalidades, que entre sus ojos y su nariz debe haber una medida estándar de estos centímetros, cambia la percepción de belleza que cada uno tenemos, ¿verdad? Entonces, es importante entregarle al usuario con temas simples. O sea, chicos, yo siempre voy a esto y es que la gestión de riesgos debe ser lo más simple posible para que logremos captar la mayor atención de esos líderes de proceso, de esa junta directiva, que realmente se enfoquen en los riesgos que son críticos para nuestra organización y que pueden llegar a impactar la continuidad del negocio. Entonces, juicio de expertos está perfecto. Si quieres ir un paso más, si quieres evolucionar tu gestión de riesgos, te espero, agenda una cita, te cuento cómo se hace la transición organizada de un juicio de expertos a través de variables y cómo llegas a una calificación de riesgos ya no cualitativa, sino cuantitativa. ¿Listo? Entonces, ahí sé que hay otras dos preguntitas si no estoy mal. Denme un segundo, ya ahorita las vamos a resolver. Voy a dar paso a esta parte de la presentación de la plataforma para que no nos quedemos cortos. Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla. ¿Sí? Nata, sí, se está viendo y solamente para hacer la cuña de que les dejé por el chat el link para que puedan entrar a la herramienta. Recuerden, aquellos que están por primera vez pueden usar Pirani de manera gratuita. Tenemos un plan free, no necesitas poner tarjeta de crédito ni nada de eso. El plan free consta de funcionalidades limitadas, pero es ilimitado en el tiempo para que lo puedas usar. Y aquellas funcionalidades que no encuentras, tal vez en el ejercicio que va a hacer Nata, puedes ir a explorar la demo que está justo abajo. Ahí sí me puedes ayudar. Ajá, exacto, donde está señalando Nata y ver cómo funciona la funcionalidad, usarla. No se va a guardar los datos porque solo es un ambiente demo, pero para que te hagan la idea de cómo puedes ir trabajándola en otro plan. Listo, Nata. Ahora sí podemos continuar. Listo, perfecto. Entonces, aquí para contarles, nosotros manejamos una plataforma que les permite ese GRC o que les permite esa gestión integrada de riesgos, donde manejamos diferentes sistemas. Entonces, tenemos el sistema para compliance o cumplimiento normativo, un sistema para riesgo operacional, un sistema para seguridad de la información muy alineado a ISO 27001, donde también soporta otras metodologías de análisis de evaluación de activos de información. Entonces, esto es una especialidad. Aquí encuentras tus activos de información, encuentras la calificación, que es si bajo confidencialidad, integridad y disponibilidad. Hay un sinfín de características. Acá reportas tus incidentes. Para la persona que me estaba haciendo ahorita la pregunta sobre los incidentes, ¿cierto? De cómo los cuantifica y demás. Aquí van a poder ingresar y verificar cuáles son esos incidentes. Ahí estaba mostrando, estaba buscando el nombre de la persona que me preguntó, pero ya no la veo. Entonces, aquí vas a poder, por ejemplo, cuantificar la pérdida asociada al incidente, que es buenísimo. Y luego la plataforma te saca un ranking de cuánto dinero he perdido por riesgos, ¿cierto? Y por procesos asociados. Ya les voy a mostrar esa parte. Tengo un modelo de un sistema para todo lo que es prevención de lavado de activos que se compone de dos grandes focos. El primero te permite hacer todo lo que es identificación, medición, control y evaluación del riesgo. Y por otro lado, tenemos un add-on
que es un módulo ahí que se le pega, que te permite hacer monitoreo transaccional, alertamiento por operaciones sospechosas o inusuales, scoring de riesgo individual, toda la data asociada directamente a lo que es prevención de lavado. Y por último, un módulo de auditoría muy interesante para que le den una revisada. Todos los que estamos gestionando riesgos hoy en un Excel, los invito a que ingresen a la plataforma, creen su cuenta gratis, es un plan free, es un plan gratuito, no les va a pedir tarjeta de crédito, no les va a pedir nada, simplemente queremos cumplir con una promesa y es democratizar la gestión de riesgos en el mundo. Y todos los que hacemos gestión de riesgos sabemos que tener la gestión de riesgos en un Excel es un riesgo operativo. ¿Listo? Para contarles un poquito acerca, y aquí me voy a dar una volada rápidamente a los reportes, es que sabemos que los incidentes o los eventos de riesgo que lleguen a tener pérdidas asociadas, como los podría haber, por ejemplo, dentro de una plataforma, o qué tipo de información relevante para mi negocio me puede llegar a entregar, tener una cuantificación de pérdida y cómo pondero esos riesgos que son no financieros también. Entonces, aquí hay un tema muy importante y es que lo que les mencionaba es un perfil de riesgo por proceso. Voy a tener la posibilidad de visualizar qué proceso es más riesgoso para la organización que otro. Entonces, aquí era lo que les decía. Tengo, por ejemplo, acá el proceso de gestión de activos de inventarios. Este proceso tiene una exposición inherente al riesgo mayor que, por ejemplo, el proceso de sistema de control interno. ¿Qué quiere decir eso? Que de este proceso de gestión de activos e inventarios, por ejemplo, identifiqué 10 riesgos. De esos 10 riesgos, 9 están en cuadrantes críticos, o sea, se ubican acá en la parte roja del mapa de calor. Súper interesante, ¿no? ¿Y qué pasa si resulta que ese líder de proceso de gestión de activos de inventarios es de esos líderes de proceso que conozco, que no podemos mencionar nombres, que no pasan en estos países, pero son supremamente complicados para que nos ayuden en la identificación del riesgo, para que nos ayuden en la definición de controles y para que nos ayuden a tener vigentes los planes de acción? Yo creo que al director de ese proceso le va a parecer muy interesante cuando en el comité o la junta de accionistas, nosotros como gestores de riesgos o como gerentes de riesgos, le digamos al directorio que el proceso más crítico para la compañía es ese, y no porque represente los rubros más altos en cuanto a apetito de riesgo, sino porque los controles que tiene allí definidos el líder de ese proceso no son efectivos. Creo que después de esa conversación, el líder de ese proceso estará encantado en ayudarnos a la definición de esos controles efectivos para esos riesgos y va a colaborarnos 101%. ¿Qué pasa? Que son este tipo de datos los que nos permiten llegar a tomar decisiones efectivas y nos ayudan a generar una cultura en cuanto a gestión de riesgos dentro de las organizaciones. Es muy feo sentirse que todo el tiempo eres el patito feo de la organización porque ahí ya viene el de gestión de riesgos a decirme que estoy haciendo mal el proceso, a decirme que tengo 1500 riesgos. No, vengo como experto a que identifiquemos juntos la mejor forma de mitigar estos riesgos que tienes actualmente, intrínsecos, asociados a tu proceso. Cambia la percepción y ayuda un montón a esa cultura en gestión de riesgos. También es de los reportes interesantes, tenemos un perfil de riesgo de la organización. ¿Cuál es ese perfil de riesgo organizacional? Si ustedes se dan cuenta acá, el perfil de riesgo de la organización de forma inherente está en cuadrantes críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que del grueso de todos los riesgos que tengo a nivel organizacional, llámese de seguridad de la información, llámese de prevención de lavado, de compliance, los que sean, se ubica el grueso de mis riesgos en cuadrantes rojos. ¿Qué pasa? ¿Será que tengo muchos riesgos calificados a juicio de expertos? ¿Será que tengo un apetito de riesgo muy ácido? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál es el porcentaje de riesgo residual? Apenas el 16.2. Aquí muy seguramente hay riesgos que hoy todavía no tienen controles, o uno definidos, o dos, que realmente tengan una calificación de control sólida y robusta para poder mitigar el riesgo. Y es aquí donde yo les hago una pregunta que es muy chévere y es una reflexión y es, si a ti te
te dan una silla de madera para que te subas y alcances algo que está en una parte alta y tú ves la silla de madera y tú la ves como que ya está viejita, como que no le han hecho mantenimiento, como que ya tiembla un poquito cuando te vas a subir, ¿te subirías a esa silla? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre al interior de las organizaciones cuando la gestión de riesgos en Excel no es sólida. Cuando tú te vas a, nosotros acá en Colombia decimos encaramar, cuando tú te vas a subir a alcanzar algo que está en una parte superior y tú ves una silla de madera fina, en pino, súper lacada, súper nueva, súper bien organizada, ¿te va a dar miedo subirte a bajar lo que tienes que alcanzar? Claro que no te va a dar miedo. Es entregarle al usuario las herramientas necesarias para que nos apoye en nuestro modelo de gestión de riesgo. Y esto debe ser desde junta directiva hasta el último colaborador de la organización. Porque si yo soy un inversionista y porque si yo voy a invertir en tu negocio y yo te digo, Nicole, tú que eres la dueña de los mejores autos rojos en el mundo, quiero ver cuál es tu apetito de riesgo organizacional. Y Nicole me muestra este perfil de riesgo, perdóneme, su perfil de riesgo organizacional. Y Nicole me muestra esto, y yo así, púchale, Nicole tiene muchísimos riesgos en cuadrantes críticos. ¿Será que Nicole está en la capacidad de soportar un ingreso adicional para su empresa que le va a duplicar su producción? Deja mucho que pensar, ¿no? Entonces es importante definir que los controles, que el apetito y que los riesgos que estamos identificando tengan una forma concienzuda de evaluación y que adicional tengan un respaldo metodológico. Entonces, aquí abajito encontramos uno de los reportes más importantes que tenemos en la plataforma y es un ranking de pérdida asociada a riesgos y a procesos. Aquí vamos a saber cuál es el proceso por el que actualmente la organización está perdiendo más dinero. Y acá, si damos clic sobre el proceso, él me va a decir que es el proceso de tecnología. El proceso de tecnología es el que más, por el cual la organización está perdiendo más dinero. ¿Cuál es el riesgo que más pérdida me ha dado? Falla en pasarela de pago. Súper importante, así de claro y de conciso es. Si yo hago cuantificación de pérdida asociada a eventos, puedo llegar a tener estos resultados. Y puedo decirle que la falla en la pasarela de pagos se da porque actualmente no tenemos la capacidad en servidores para soportar 25.000 transacciones en un minuto. Me estoy inventando el dato. Pero junta directiva se va a sentar y va a decir cuánto nos ha valido este riesgo. Ay, les ha valido X cantidad de dinero, no lo voy a decir en pesos para no confundirlos. Y el control que necesitamos para poder apalancar la reducción de este riesgo es el 10% de lo que te está valiendo la materialización del riesgo. ¿Hace sentido tener un apetito de riesgos? Sí. ¿Hace sentido calificar o cuantificar los riesgos? También. Y ahora sí me voy a ir rápidamente al de cumplimiento normativo para mostrarles la Ley de Protección de Datos Personales que se tiene, cómo podemos llegar a calificar un eh, riesgo asociado a esta ley y cómo puede llegar a impactar la continuidad del negocio el incumplimiento de esta ley. ¿Listo? Entonces, este es el home de la plataforma, nos da una previsualización de lo que es el mapa de calor. Este mapa de calor es parametrizable en tamaño y colorimetría, como ustedes lo manejen al interior de cada organización. Y esto es muy importante. Ni Pirani ni ninguna plataforma tecnológica en el mundo que les venda un software para gestión de riesgos les puede poner una camisa de fuerza. Pero también corramos de las plataformas tecnológicas que sean un libro en blanco y nos permitan hacer lo que queramos, porque lo que queremos no es lo que dice la norma. Busquemos herramientas tecnológicas que vayan alineadas a un estándar y a una normativa a nivel internacional que nos permitan darle cumplimiento a las normas propias de cada uno de los países. Y aquí Pirani es experto en esa materia, en poder tropicalizar la plataforma según la necesidad de cada uno de los países. Esto ha hecho que tengamos clientes en todas las partes del mundo y que podamos estar en cumplimiento de las diferentes organizaciones. Nico, no sé de pronto si antes de pasar a hacer ya esta parte, estamos hasta las 11:15, ¿verdad? Sí, tenemos 15 Vale, minutos todavía. tenemos 15 minutos todavía. Bueno, entonces, antes de eso, para culminar el ejercicio y ya ahí responder las dudas que falten, voy a contarles. La plataforma les da una estructura de procesos alineados a los estándares internacionales ISO 31000,
COSO RM, todo lo que sea ISO 27001, te dice, defina el contexto de su organización y dentro de esa definición de contexto de organización encuentran todos los procesos de la compañía. Natalia, si cargo los procesos en el sistema de riesgo operativo, ¿se van a ver reflejados en prevención de lavado? ¿Se van a ver reflejados en compliance? Sí, los procesos son los mismos para la organización. Mírelos desde el sistema que los mide. Entonces, acá encuentran ustedes un formulario básico, un formulario en el cual ustedes pueden ingresar y van a encontrar, por ejemplo, el tipo de el nombre del proceso, ¿cierto? El tipo de proceso, si es un proceso estratégico, misional o de apoyo, la categoría, si es un macroproceso, un proceso, un subproceso, la descripción de ese proceso, van a poder cargar evidencia, que es lo mejor, tener toda la información en un solo lugar y no tener que estar consultando diferentes fuentes. Una vez yo ya tengo creado mi proceso, voy a poder ver qué riesgos tiene este proceso asociados actualmente, qué normativas, o sea que, oye, buenísimo, si yo soy del proceso comercial y me asocian al proceso comercial, debo saber que existe una ley de tratamiento de datos personales. Claro, ¿por qué? Porque el área comercial maneja datos del cliente. De mis clientes yo tengo su nombre, su correo, su número de teléfono, tal vez tenga su dirección. Si ya soy un banco, tengo su número de cuenta, si soy una fintech y estoy vendiendo créditos, entonces tengo su habitualidad de consumo, un montón de datos que son relevantes para la organización y que de cara a cada uno de los procesos debemos conocer cuáles son las normativas que rigen de forma transversal mi proceso. ¿Listo? Y por acá, ¿quién es el responsable de este proceso? Era lo que les estaba contando. Si asigno a Nicole como responsable del proceso de compras, a ella le va a llegar una alerta a su correo electrónico indicándole que es dueña de ese proceso, la invita a que ingrese a Pirani y ahí, porque nosotros no tenemos límite de usuarios, porque necesitamos generar esa cultura en cuanto a gestión de riesgos, que Nicole se entere, se empape de la información, ingrese a Pirani y pueda dar el flujo completo de su gestión de riesgo. ¿Listo? Una vez yo ya tengo creado mi proceso, vengo acá a la parte de normas. ¿Y qué encuentro dentro de la parte de normas? Entonces, por acá, denme un segundito que voy a mostrarles una cosa mientras carga, se pone lento el internet. Entonces, dentro de la ley, por ejemplo, 1581, que nos habla de la protección de datos personales y demás, ¿cierto? Voy a encontrar, por ejemplo, diferentes artículos que me hablan de el cumplimiento de dicha normativa y los numerales puntuales a los cuales yo como organización debo darle el correcto cumplimiento. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, vamos a encontrar aquí Ley de Protección de Datos Personales. Vamos a ingresar acá y voy a encontrar el nombre de la ley, ¿cierto? Voy a encontrar el objetivo de la ley. Entonces, por acá lo voy a poner, que por acá lo tenía a la mano. Voy a poner el objetivo de esta ley, que es la presente ley tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. Entonces, este tema es supremamente sensible. Aquí, por ejemplo, nos habla del ámbito de aplicación, nos habla de los artículos. Entonces dice que el tratamiento que se requiere a la prestación de la ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en la misma desarrollarse. O sea, esto tiene un montón, un sinfín de información relevante para que las organizaciones puedan darle cumplimiento. Aquí me dice, ¿quién es el responsable de la norma? Vamos a decir que es Alejandro Rego, la fecha para la cual esperamos esté implementado, el origen normativo. Entonces acá hay organizaciones que me dicen, Natalia, tengo una pregunta. ¿Quiere decir aquí que yo también puedo cargar las políticas internas de la organización? Claro que sí. Acá en origen normativo puedes determinar si es interno o si es externo. Acá puedes cargar directamente la normativa, ¿cierto? Y acá puedes tener campos adicionales que te permitan terminar de documentar tu norma. ¿Listo?
Luego pasamos acá a la parte de los numerales. Entonces encuentras, por ejemplo, el numeral 91, donde dentro del numeral 91 tú vas a encontrar, por ejemplo, la descripción y el líder de ese numeral. También vas a tener la posibilidad de tener campos adicionales asociados directamente a ese numeral. Acá, por ejemplo, yo voy a escribir el numeral que habla, que es el artículo 5, datos sensibles. Entonces, por acá voy a poner que existen artículo 5, datos sensibles. Acá voy a poner que el responsable de este numeral es Natalia Martínez. Y acá en la descripción voy a poner la información de este numeral. Y le doy check. Y él automáticamente me va guardando toda la información asociada a, a este artículo, número 5. Si yo le doy ver requisitos, puedo ir agregando acá diferentes requisitos que me permitan darle cumplimiento a esto de datos sensibles. Entonces, por ejemplo, voy a tener dentro de este que me habla de, por ejemplo, la composición de bases de datos que contengan los denominados datos sensibles. Entonces, todas las bases de datos que contengan datos sensibles van a estar a cargo de Natal, ¿cierto? Y yo le doy a agregar. O sea, tenemos que ver qué bases de datos tienen una composición de datos sensibles, por ejemplo. Y si quiero agregar otro requisito, entonces por acá, tratamiento de datos sensibles, por ejemplo, tratamiento de datos sensibles, se prohíbe el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando, entonces ahí ustedes van a ir definiendo todas las usos que se le están dando a estos y le vamos dando a agregar. Entonces quiere decir que esta posibilidad nos va a llevar a entender desde la normativa y la información general de la normativa, el origen de la normativa, la fecha para la cual debo tener la implementación, voy a encontrar los diferentes numerales y dentro de cada numeral qué requisitos me competen a mí como organización dentro de esos numerales. ¿Listo? Un tema súper chévere es que yo voy a poder asociar la norma directamente al proceso, ¿cierto? Voy a tener riesgos asociados, por ejemplo, por acá yo tengo uno que creé ayer, en un segundo, ¿dónde está la cosita de asociar? Ah, ya lo. Entonces aquí, por ejemplo, que decía como incumplimiento de la ley 1581 de protección de datos personales, selecciono el riesgo, aquí lo dejé muy general, pero dependiendo de lo que especifique cada uno de los numerales o de los artículos a los cuales debo darle cumplimiento, voy a ir catalogando mis riesgos, ¿cierto? Entonces, acá ya tengo que esta norma tiene este riesgo asociado, que su calificación de forma inherente y residual está exactamente igual, y acá en la parte de eventos, si se han asociado a eventos o no, si tengo planes de acción o no y quién es el responsable. Entonces, por este lado, vamos a poder cargar toda la documentación de la normativa. Vámonos para la parte, lo mejor siempre queda para el final, para la parte de la calificación de este riesgo, de este apetito que definí para esta organización con base en esta normativa. Entonces, acá, por ejemplo, voy a tener incumplimiento de la ley 1581. Entonces acá voy a definir el impacto y es aquí donde viene o la calificación a juicio de expertos, ¿cierto? O la calificación por variable. Yo les traje para el ejercicio la calificación por variables, donde yo voy a hacer la calificación que tendría el impacto de incumplir esta norma en cuanto a la continuidad del negocio, en cuanto al factor económico, reputacional, legal y dejé la variable ambiental para contarles que podemos tener variables adicionales para la calificación integral del riesgo. Entonces, cuando llego a la parte de continuidad de negocio, digo que la violación de esta base o de esta ley, ¿cierto? Puede tener interrupción parcial o total de la operación hasta que se valide la integridad de la gestión. Quiere decir que esto puede ser un factor determinante y crítico para la continuidad de mi negocio. En un aspecto económico, resulta que dentro del contexto de la ley
dice que podemos incurrir en pérdidas hasta de 2.200 millones de pesos colombianos, ¿cierto? Y eso quiere decir que si en mi apetito al riesgo, por ejemplo, yo tengo aquí que muy bajo es que tenga pérdidas hasta de 40 salarios mínimos, bajo es que tenga pérdidas entre 41 y 60 salarios mínimos, medio entre 61 y 80, y así ir definiendo una escala de calificación que me acercan al apetito de riesgo organizacional. Si decimos que son 2.000 millones de pesos colombianos, eso excede el 100 salarios mínimos legales vigentes. O sea, es el 100% el factor económico. Operacional puede tener un impacto medio, ¿cierto? Reputacional, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en caso de que se divulgue que a la empresa El Auto Rojo le robaron las bases de datos, que no solamente robaron las bases de datos, sino que fueron vendidas a personal privado de la libertad y que con esa base de datos se hizo un fraude que fue un éxito porque era una base de datos que contenía toda la información confidencial del cliente? ¿Creen que alguien va a querer hacer negocios con nosotros posterior a este robo de información? Lo dudo mucho. Entonces, aquí esto nos da una calificación, ya sea por promedio o por la más alta, y nos dice que este riesgo, ¿cierto? En cuanto al impacto, sería crítico para la organización. Y tenemos la posibilidad de calificar la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia con la cual puede llegar a materializarse este riesgo, siendo improbable, probable, ocasional, posible, altamente probable. Yo le puse posible porque hoy estamos muy expuestos a ciberataques. Entonces, en cualquier momento pueden captar las bases de datos de diferentes organizaciones, de diferentes naturalezas. Tengo una clienta que está en Chile y ellos trabajan con una fundación para niños con cáncer. Y ella me decía, Natalia, ¿pero quién se va a querer robar la base de datos nuestra? Yo le digo, a ver, trabajas con niños que tienen tratamientos médicos. Una empresa cualquiera que se dedique a la fabricación de medicamentos va a querer saber de 100 niños enfermos, cuántos de esos niños utilizan el medicamento que ellos producen, por ejemplo, o cuál es el medicamento más usado para ellos. Existen redes que se roban los niños, existe un mundo sin fin de riesgos asociados a tu negocio que pueden querer tu base de datos. Y si yo fabrico zapatos, oye, tu competencia, em, gente que roba bases de datos y las vende a otros lugares. Simplemente estamos expuestos, es un riesgo intrínseco asociado a la operación que debe ser medible y cuantificable. ¿Listo? Entonces, la multiplicación del impacto por la frecuencia te da el riesgo inherente, te permite tener una descripción del riesgo, definir si afecta o no la continuidad del negocio, cargar información asociada, y acá en el mapa de calor ya te está mostrando dónde se ubica ese riesgo inherente. ¿Listo? Creo que ya se nos ha agotado el tiempo. Espero haya sido de mucha utilidad esta información. Nico, veo que tenemos 24 preguntas, de las cuales solamente hemos dado respuesta a 4. Así que, por favor, también si quieren, voy a poner la presentación nuevamente, Nico, si te parece, para que escaneen el código QR, para que puedan agendar una sesión y podamos validar un poco más al detalle la pregunta, porque el tema de apetito de riesgo es muy puntual de cada organización. Así que sí, ahí hay muchas preguntas, porque no las he visto. Hay Entonces, varias, sí. Natalia, ¿cómo mido el apetito de riesgo de mi organización? Depende de cada una de las organizaciones. Nico, si quieres me ayudas leyendo alguna. Dale, de una. Vamos, entonces, si te parece, respondemos dos más como para ir cerrando porque estamos Dale, sobre el tiempo. sobre el Y tiempo. si me ayudas, en el chat puedes dejar también tu correo para que te Sí, alcancen aquellos que no hemos podido responder. La idea es que todos llevemos el conocimiento a casa. Y ya con eso estaríamos ok para cerrar la sesión. Vamos Miguel, con una. gracias. Espero realmente haber sido muy clara y sé que quedan muchas dudas. Todas las personas que hoy están aquí reunidas tenemos varias dudas. No se preocupen, es normal. Se los dije al inicio de la sesión, esto es un tema denso. Nicole nos mandó al agua, déjenme decirles, en la primera clase de la temporada o segunda clase,
y ya estamos tratando temas como estos porque estamos preocupados, o sea, realmente somos un aliado estratégico para riesgos para ustedes y queremos llevarlos a ese siguiente paso en gestión de riesgos. Así que ya aquí mismo les voy a poner mi correo para que me escriban y podamos también concertar citas adicionales. Nico, ahí te Listo. doy la palabra. Entonces, ahí con Nathan pueden resolver preguntas y también agendar reuniones y también tenemos el QR. Vámonos con una preguntita para ir cerrando. ¿Cómo evalúa la evidencia de un control si lo hacen a través de correos electrónicos? ¿Que se suba a una carpeta o de qué manera? Difícil. Imagínate que existe una cosa que se llama metodología para evaluación de controles y la trae nuestra metodología COSO-RM y COSO-RM te permite a ti definir diseño y ejecución del control. Realmente decir que tenemos un correo por el cual se notifica no es tener un control. Debe existir un mecanismo de alertamiento. El control debe cubrir una serie de condiciones para poder determinar la solidez del control y poder llegar al riesgo residual de forma matemática. Entonces, hay una metodología clara. Nosotros tenemos una escuela de gestión de riesgos donde se explicó cómo funcionaba la calificación de controles. Te invito a que ingreses a YouTube, pongas calificación de controles Pirani y él te va a llevar directamente a a tu webinar para controles, para que puedas ver cómo se hace una correcta calificación de controles. Súper, y creo que vamos solamente con esa pregunta porque ahora sí, ya estamos sobre el tiempo. Nata les dejó su correo ahí. Todas las personas que me están preguntando sobre las memorias, no se preocupen, yo les hago llegar tanto la presentación como la grabación que estamos viendo ahora a sus correos el siguiente martes. Siempre los martes será el día en que les llegarán las memorias para todos aquellos que se están sumando por primera vez a la escuela. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias Nata por este espacio. Lamentablemente no podemos terminar de responder todas las preguntas, pero ya saben, ahí tienen su correo o su teléfono también, ya lo puso, para que puedan hablar con Nata y responder las inquietudes que tengan. Listo. Bueno, conmigo será hasta el próximo jueves con un nuevo tema. Nata, nuevamente, mil gracias. Excelente exposición como siempre, cada vez que te tenemos en la escuela. Ay, no, muchísimas gracias a todos por su participación. Nico, si me das un segundo más, acá les voy a poner mi LinkedIn para que también me escriban. Ahí también Qué bueno. respondemos rapidísimo para poder estar en contacto, para poder aclarar dudas, porque esto no es una clase de 1 hora y 15 minutos. Claramente hay que hacer un análisis metodológico de cada organización y yo encantada de poder estar con ustedes. Súper. Recuerden que al finalizar de este webinar les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a contar qué otros temas les gustaría ver. Todo esto entra para preparar la siguiente temporada de la escuela. Yo leo absolutamente todo lo que ustedes nos van contando ahí en las encuestas. También nos van a poder decir qué les pareció esta sesión, qué podríamos seguir mejorando. Todo eso les tomará menos de 3 minutos, se los apuesto. Y nos sirve muchísimo para brindar un mejor contenido. Así que ya saben, espero que me puedan ayudar con esas pequeñas encuestas. Gracias a todos, que tengan un lindo jueves. Gracias Nata. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema. Adiós.